Hola, buenas noches. Voy a probar que todo funciona correctamente. Como sabéis, en el módulo de preguntas podéis escribir preguntas que tengáis, que seguro que las podemos resolver todas al final del webinar. No hace falta que esperéis hasta el final para hacer las preguntas, las podéis ir escribiendo. Si me oís correctamente, podéis escribir a alguien en preguntas. Perfecto, genial. Bueno, de momento somos 13, se han apuntado 30. Esperaré un par de minutos mientras a ver si van llegando el resto de asistentes. Me presento, he empezado mal. Soy Eloy Arte. Tenéis el documento en la sección de documentos abajo, que veremos hoy. Es un PowerPoint sobre la usabilidad de la experiencia de usuario. Luego lo comentaremos y también me gustaría hacer un poco de algún ejercicio práctico. No sería un ejercicio tampoco, pero para que también no sea esto que parezca un vídeo de YouTube, ¿no? Que al final parezco un youtuber aquí hablando. Al no poder hablar con vosotros, es un poco menos dinámica la clase y no quiero tampoco que sea aburrida ni un tostón de teoría que no lo va a ser. Intentaré que sea lo más ameno posible, con casos prácticos, con ejemplos y lo que os digo, las preguntas, todas las que queráis, que para eso estoy aquí. No se ve. Vale. A ver. Se ve y se escucha. Vale. Perdona, ya sé que estos primeros minutos son un poco, bueno, de que funcione un poco la tecnología. Vale, ¿me podéis confirmar a alguien más que se ve correctamente? Todo ok, genial. Vale, pues vamos a empezar, porque ya han pasado 5 minutitos. Supongo que el resto de los asistentes irán añadiéndose, pero no vamos a demorar más. Vale. Aquí te... Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Ahora mismo estáis viendo mi pantalla. No, aún no. Vale. A ver. Compartir pantalla. Ahora deberíais ver mi pantalla. Vale, genial. Perdonad. Muy bien, voy a abrir la presentación. Voy a dejar este módulo aquí por si tenéis alguna pregunta. Y empezamos. Como os decía, voy a presentarme un poquito más. Soy Eloy, soy Digital Strategist y especialista en User Experience en VML YNR, que es una agencia internacional con sede en Barcelona, que es donde estoy yo. Y tenemos clientes de todo tipo, desde gran consumo a marcas de automoción, de cuidado y belleza, alimentación, etcétera. Tenéis mi contacto también aquí
la presentación, me podéis añadir a LinkedIn si queréis o si queréis contactar conmigo por email, no hay ningún problema. Y para empezar, me gustaría poner este vídeo. Confirmarme que se escucha, por favor. Voy. That's the attitude. You can sell anything. Sell me this fucking pen right here. You can sell anything. Sell that. Sell me that pen. Can I finish eating first? I need tonight. Brad, show him how it's done. Boom. Sell me that pen. Watch. Go on. You sell this fucking pen? That's my boy right there. This pen. Fucking sell anything. Why don't you do me a favor? Write your name down on that napkin for me. I don't have a pen. Exactly. Supply and demand, my friend. You know what I'm saying? He's creating urgency for getting to want to buy the stuff. It's something that they need. Motherfucker I have ever met. So I want you right now to give a warm Auckland, New Zealand welcome for my good friend and the world's greatest sales trainer, Mr. Jordan Belfort. Thank you. Sell me this pen. It's a amazing pen for professionals. Sell me this pen. It's a nice pen. You can use the pen to write down thoughts from your life so you can remember. Sell me this pen. Well, this pen works, and I personally love this pen. Bueno, me encanta esta peli. El Lobo de Wall Street, supongo que conocéis la escena. Trata de cuando Leonardo DiCaprio le pregunta a la audiencia que le venda un bolígrafo, ¿qué es lo que tienes que decir? Como hemos visto al principio del vídeo, es cuando lo está comentando con sus amigos, que en principio no tienen estudios ni son universitarios, como en esta clase. Y hay una respuesta tremendamente genial cuando le dice, escríbeme tu nombre en un papel. No puedo, no tengo bolígrafo. Pues vendido. Y lo que acabamos de ver ahora es maneras incorrectas, ¿no?, de intentar vender un producto. ¿A dónde quiero parar con todo esto? Al final, todo es una experiencia de usuario. Es decir, tenemos que buscar cuál es el factor clave para generar un deseo, una necesidad al usuario. Si la podemos cumplir, trabajo bien hecho, que es lo que he conseguido en el primer vídeo. En el segundo, como lo veíamos, no había manera de saber vender bien un bolígrafo. Para ello, tenemos que entender qué es la usabilidad. No quiero pegaros ningún tostón, simplemente os voy a dar algunos puntos claves que sí que son importantes que tengamos en cuenta para saber de lo que estamos hablando, porque vamos a ver usabilidad, vamos a ver la diferencia entre usabilidad y experiencia de usuario, vamos a ver casos, pero para empezar necesito explicar un poquito qué es la usabilidad. Al final, la usabilidad es en esta definición académica que nos dice, la usabilidad es la eficacia, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico. ¿Qué significa esto? Esto es usabilidad. Aquí lo vemos claramente. El mando de la izquierda parece que es un buen mando, ¿no?, moderno, con un gran diseño, pero si nos paramos a pensar, y ahí está el primer error, vemos que no es fácil de adivinar a qué hacen referencia estos botones. Lo que no tenemos que hacer en usabilidad es hacer pensar al usuario. El usuario lo que tendría que hacer es, el ejemplo a la derecha, utilizar los menos botones posibles y siempre que sean entendibles
irreconocibles a primera vista. No puede ser que con un aparato de dispositivo electrónico yo tenga que pensar qué va a pasar si le voy a dar ese botón. Eso sería una frustración de cara al usuario. Usabilidad también es adaptarse. Adaptarse a los nuevos tiempos. Antes, por ejemplo, y actualmente también vamos en bicicleta, pero ¿cuántos no habéis visto por la ciudad a gente con los patines eléctricos o con la rueda eléctrica? Todo eso va cambiando porque la movilidad y las necesidades de los usuarios son distintas. Y esto nos lo refleja muy bien esta imagen. El diseño está hecho por una manera, pero la experiencia de usuario no tiene por qué perseguir ese diseño. Puede ser acortar un camino, como estamos viendo en esta imagen, al final el usuario ¿qué va a hacer? ¿Ir por el camino donde hay unas vallas o ir por el atajo? Nosotros lo que tenemos que hacer es crear atajos, hacerle la vida lo más fácil posible al usuario. Porque al final, con una talla no vamos a poder llegar a todos los usuarios, como dice esta imagen, sino que al final lo que tenemos que hacer es adaptarnos a cada uno de los usuarios. Nuestros usuarios van a ser muy heterogéneos, no vamos a tener una única persona, por ejemplo, que entre en nuestra web. Por eso creamos landing page en las distintas webs dirigidas a nuestro diferente target. Siempre tenemos que tener en cuenta las necesidades de cada usuario e intentar abarcar el máximo posible. Es cierto que no vamos a poder llegar a todo, pero siempre podemos llegar a lo máximo posible. Por tanto, vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre usabilidad y experiencia de usuario. Al final es un poco más de lo mismo, ¿eh? Es decir, experiencia de usuario es el término más global, usabilidad hace referencia más específica, más sobre todo para casos de web, para apps, para móvil. Por tanto, la usabilidad forma parte de la experiencia de usuario, que es un ente que está un poco por encima. Si hiciéramos un poco la broma, usabilidad lo que hace es que la gente no te odie y la experiencia de usuario lo que hace es que la gente te ame. Para ello, tenemos que centrarnos en un modelo, que es el diseño centrado en el usuario. Al final lo que tenemos que hacer es siempre pensar en el usuario, a quién estamos hablando, qué necesidades tiene, qué contenido le interesa, en qué canales nos va a ver, cómo vamos a ofrecer ese contenido y siempre, muy importante, evaluarlo con la data. Hacer análisis de las acciones que estamos haciendo para ver si las podemos mejorar o no. Siempre al final es un poco prueba-error en la Biblia escrita. Ya veremos más adelante el título de la presentación, cómo hacerse rico con usabilidad. Es un poco de clickbait, no os voy a decir que no. Pero veréis con casos como gracias a la usabilidad podemos hacer incrementar muchísimo el volumen de negocio de nuestra marca, de nuestra empresa, o quién sabe, crear nuestra propia empresa. Ya veremos algún ejemplo. Y hablando de ejemplos, vamos a ver un ejemplo de qué pasaría con un diseño centrado en el usuario y un ejemplo práctico. Pongamos, por ejemplo, que queremos ir a cenar a un restaurante y visitamos dos webs de dos locales distintos. La primera web, Restaurante 1, tiene un diseño muy atractivo, tiene mucha variedad en la carta y fotos de todos los platos. No obstante, los platos están separados por categorías y hay que hacer clic en cada una de las categorías. No se ven los precios si no descargamos la carta completa en PDF. Además, la información de contacto no aparece a primera vista y el tiempo de carga es lento. Esto es el primer caso. Si pasamos al segundo, tiene un diseño bastante pobre en el sentido de que no vemos fotografías de los platos, sino que del local. La navegación por eso es muy clara, aquí lo vemos, un titular, saber más, reservar la mesa directamente desde la propia home de la pantalla, la información de contacto aparece en la portada y además podemos clicar en un desplegable donde aparece el menú con los precios. A priori, en preguntas podéis contestar. ¿Qué elegiríais? ¿El restaurante 1 o el restaurante 2? En base a las dos cosas que os he dicho. Recordad, el restaurante 1 tiene fotos de los platos, pero tienes que descargarte la carta,
el tiempo de carga es más lento, el contacto no está visible. Restaurante 2 no tiene fotos de los platos, pero puedes reservar online. Tienes un desplegable para aparecer el menú con los precios. El restaurante 2. El restaurante 2. Veo que gana por mayoría. En términos de usabilidad, correcto. El restaurante 2, la lógica es aplastante. Nadie a priori elegiría un restaurante 1 donde tienes que descargarte un PDF, donde el tiempo de carga penaliza que el usuario pueda marcharse de ese lugar. Y es verdad, a nivel de usabilidad, el restaurante 2 es mejor. Pero ¿qué pasaría si al final, si volvemos al tema de centrados en el usuario, a mí, por ejemplo, me funciona, y como la gran mayoría de vosotros, el restaurante 2? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a utilizar una app mobile, porque utilizamos el tenedor, porque utilizamos Just Eat, porque utilizamos el Globo, y ya sabemos a lo que vamos. Somos usuarios más avanzados, nos gusta reservar online y a priori todo es mucho más limpio. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, mi madre quiere hacer una reserva y entra en el restaurante 2? No va a haber fotos de los platos. Quizás ese usuario necesita ver una foto de los platos. Quizás nosotros no. Ahí es lo que voy cuando lo que tenemos que intentar hacer es cubrir el máximo de posibilidades y lo que tendríamos que hacer es un híbrido de las dos. Es decir, mantener el diseño del restaurante 2, que sea limpio, con los call to actions claros, donde tú puedas reservar, donde puedas ver los precios, pero es muy importante, por ejemplo, en mi opinión, que en este restaurante 2 incluyeran las fotos de los platos. Ya no hablemos de valoraciones, que el contacto sea visible, pero siempre no hay una opción que es blanco y negro. Al final, incluso este tipo de acción en el restaurante 2, lo que se tendría que hacer es ir revisando periódicamente cómo van funcionando las analíticas de la web para ver cuáles son las necesidades y los deseos de los usuarios para poder hacer una revisión del diseño e ir incorporando cosas. Si avanzamos un poco más, perdón, vamos a ver casos de experiencia de usuario. Y empezamos con el primero, que es Netflix. ¿Qué ha pasado con Netflix? ¿Por qué estamos hablando de Netflix en experiencia de usuario y usabilidad? Para que veáis un poco por qué la experiencia de usuario y la usabilidad parece que no, pero se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida, no solo en una web, sino en miles de marcas, de productos, de situaciones. ¿Por qué Netflix? Porque venimos de un pasado donde íbamos al Blockbuster a alquilar películas, donde era una tienda física con un catálogo muy limitado, no renovable o muy poco renovable, y que el modelo de pago era ir a la tienda, alquilo mi película, la vuelvo, la veo, la devuelvo y ¡pam! ¿Qué ha pasado a lo largo de los años? Esa necesidad ha ido evolucionando. El usuario cada vez es más exigente. ¿Por qué nace Netflix? Al final Netflix es el blockbuster, pero en el siglo XXI, en el sentido de que yo puedo entrar en Netflix, ha cambiado el modelo de negocio, pasamos del alquiler a la suscripción. Estamos pagando ya una suscripción que puede ser mensual o anual. ¿Por qué? Porque tenemos unas ventajas añadidas al modelo de negocio anterior. Me es mucho más fácil conectarme desde el móvil, conectarme desde la tablet, conectarme desde la Smart TV, conectarme desde el ordenador, entrar en mi sesión y con un par de clics puedo disponer de un catálogo enorme. Pero ahí es donde entra la usabilidad. Esa es la experiencia de usuario. Como una necesidad que era disfrutar del cine en casa pasó de Blockbuster a Netflix. Es mejorar la experiencia del usuario. Netflix mejora la experiencia de Blockbuster. Pero ¿qué pasaría si la usabilidad de Netflix no fuese buena? No serviría para nada la experiencia de usuario. Si yo en Netflix entro y no tengo un buscador, si no puedo tener mi lista de las películas y series que estoy siguiendo, si no tengo un modo de recomendaciones en base a mis gustos, ahí entra la data también. Si no tengo un modo de cuáles son las últimas novedades, las series populares, las series afines a los que estoy viendo, todo eso es usabilidad, que a la vez es experiencia de usuario.
Pero si yo entrara en Netflix y no pudiese buscar, tuviese que ir como un índice película por película, que al final es lo que pasaba en el Blockbuster. Tenías que ir índice alfabético, llegabas a la A, buscas la película y ibas recorriendo los pasillos. Imaginaos eso en Netflix, es una locura, es imposible. Por eso hay todo un equipo detrás de usabilidad que lo único que se dedica es a mejorar la app de Netflix. De cómo nació a cómo la vemos hoy día, hay un mundo. Lo mismo pasa con Spotify. Exactamente lo mismo. Spotify lo que hace es resolver una necesidad de un usuario, que es disfrutar de la música en cualquier momento, en cualquier lugar, lo más fácil posible. Pasamos de Napster. No sé si habéis utilizado Napster, seguro que algunos que sí. Pero ¿qué pasa con Napster? Podías descargar toda la música, también película, gratis. Evidentemente ilegal, piratería. Parecía un problema insalvable para la industria. ¿Por qué alguien va a dejar de bajar películas piratas gratis o música gratis si simplemente con eso ya podía disponer de todo lo que quería? Por la experiencia de usuario. Nace Spotify. Resuelve el problema de la piratería. Casi todo el mundo tenemos Spotify y estamos pagando una suscripción, cosa que no hacíamos con Napster. ¿Por qué? Por la facilidad. Porque Spotify nos permite escuchar la canción que yo quiera, en el momento que yo quiera. Puedo descargar música offline, puedo hacer streaming, puedo hacer mis listas, puedo ver lo que escuchan mis amigos. Todo eso es experiencia de usuario. Todo eso es cómo cambiar un modelo de negocio, crear un negocio nuevo. No existía nada parecido a Spotify. Luego también tenemos Apple Music, es verdad. Pero la música en streaming da respuesta a una necesidad del usuario. El usuario muchas veces pensamos que no quiere gastar dinero, que va a ir siempre a bajarse películas piratas, a bajarse música, pero en realidad lo que quiere el usuario es una experiencia buena. Si nosotros ofrecemos un producto que responda a sus necesidades, nos lo va a pagar. Y ahí tenemos diferentes modelos de negocio. En Spotify, por ejemplo, es el modelo freemium, porque puedes disponer de la plataforma de manera gratuita con publicidad o puedes pagar una suscripción. Y Spotify es un gran caso de éxito, al igual que Netflix, de experiencia de usuario y de usabilidad. Imaginaos eso, si vamos a Spotify y es, vale, ahora quiero escuchar esta canción y no tengo un buscador o no tengo una lista. Es imposible almacenar tanta información. Otro caso. Billie Jean. Os lo voy a explicar, pero primero me gustaría que vierais el vídeo y luego lo comentamos porque realmente es muy, muy guay de ver este caso porque es una experiencia de usuario brutal y aplicada a negocio. A ver. Confirmadme que lo veis bien correctamente y que se escucha bien. Your holiday is the highlight of your year, a chance to get away from it all and relax. So why does booking one need to be so laborious and stressful? During Virgin Holidays winter sale, stores face the nightmare scenario of losing people at the final hurdle, with queues causing would-be customers to give up and walk away. We couldn't change the fact that people would sometimes face a wait to be served by store staff, but we could find a solution that turned this into a queue you wanted to be in. Our activation drove Virgin Holidays' most successful sale ever and signified the transformation of the travel industry. Booking a holiday is increasingly a visual decision-making process. To keep people in store, we needed something they couldn't access anywhere else, something that brought the sensory feeling of a holiday to the queue. Using the latest 360-degree filming techniques and mobile technology, we created an immersive virtual reality experience that transported customers to Riviera Maya in Mexico, a key destination in the winter sale. We launched in 50 Virgin Holiday stores, making this the biggest rollout of virtual reality in the UK ever. Customers could find themselves on an idyllic beach in Tulum, swimming with dolphins,
or looking around a beautiful hotel featured in the sale. Staff were trained on how to use the headsets and turn interest into sales. This was no PR gimmick, but a powerful new tool for staff. The promotion achieved phenomenal results. Stores that featured this experience saw year-on-year sales increase 60% more than those without. Even more impressively, sales of Riviera Maya increased 84% year-on-year. This means each headset delivered an ROI of 46 to 1. Not only had we transformed Virgin Holidays in-store experience, we've begun to transform an industry. Genial. ¿Qué pasó con Virgin? ¿Cuál era el problema? La gente se aburría en la cola de espera de las agencias de viaje cuando querían contratar un crucero. Había unas colas tan largas que al final la gente desistía. Entonces, ¿qué pasó? Virgin consiguió pasar de un problema a una ventaja, creando una experiencia de usuario en el mismo sitio de compra, incrementando los cruceros comprados por los usuarios. ¿Cómo? Con una experiencia en VR. Al final, si yo voy a una agencia de viajes y quiero contratar, por ejemplo, un crucero a las Islas Griegas, ¿qué es mejor? ¿Estar 20 minutos esperando mi turno o hojeando un catálogo de vete a saber qué destinaciones o no? Mejor me pones unas gafas VR y la espera es mucho más amena. De hecho, puedo ver lo que voy a contratar en las VR con una acción mucho más inmersiva y estoy comprando lo que estoy viendo. Puedo ver incluso paquetes de excursiones que podría hacer en mi destinación, etcétera. Es decir, transformo un problema en una ventaja. Con esta acción, que al final es hacer una acción muy simple con unas gafas VR en el punto de venta, consiguieron alcanzar unos números estratosféricos y más viniendo de donde venían, que era el problema que no se estaban comprando los cruceros. Al final, ¿de qué se trata? De entender cuál es la necesidad del usuario y ofrecerle un valor y una experiencia mucho más interesante. Más casos. El contactless. Lo mismo que estamos hablando todo el rato. De Spotify, de Netflix. El contactless al final, ¿qué es? Antes veníamos con el efectivo. Dinero efectivo que casi nadie llevamos ahora. Luego pasó a tarjeta de crédito. Luego llega el contactless. ¿Cómo se aprovecha esta tecnología? Por ejemplo, tenemos que ir al autobús y no llevamos efectivo. Incluso tampoco tienen datáfonos los autobuses. Pero no podríamos viajar. Ahora hay un sistema que se está implementando en Madrid, que ya está implementado en otras ciudades europeas, donde tú pasas tu tarjeta contactless o tu móvil con NFC, pagas el viaje y esto además lo que hace es modificar el modelo de negocio. Antes tenemos que comprar por billete o tenemos que comprar una T10 o tenemos que comprar distintos modelos de acceso al transporte. Con el contactless al final lo que haces es tú pagas por viaje, luego se hace una tarifa que se hace una media genérica de los gastos que estás haciendo, pero lo importante es que le estás ofreciendo al usuario una manera distinta y mucho más amigable de utilizar un transporte público que parecía que era como, bueno, no podemos modificarlo, ¿no? El autobús, pues al final tienes que ir, pagar tu billete o vienes con un billete con una tarjeta de casa. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos modificar la experiencia del usuario en el mismo autobús ofreciendo una manera distinta de poder pagar? Pues, por ejemplo, con este caso del autobús de contactless, solucionamos ese problema. Ahora va a venir un caso que responde un poco al titular de la presentación de cómo hacernos ricos con la usabilidad. Todos estos casos que estamos viendo son personas que han aprovechado el momento, que han aprovechado cómo hacer la experiencia de usuario mejor para al final generar negocios de la nada, como es el caso de Spotify o de Netflix, cambiando un paradigma que parecía estancado, aplicas la experiencia de usuario, aplicas la usabilidad y ahí es donde generas el dinero. Os quiero explicar un caso muy famoso de usabilidad, ya tiene unos cuantos años, pero sigue siendo vigente en la actualidad. Y es el caso del botón de los 300 millones de dólares. Suena muy heavy, pero es totalmente real. Es el caso por excelencia para explicar en usabilidad
de cómo podríamos llegar a hacernos millonarios. ¿Qué pasó? Jared Spool, que era propietario de un e-commerce en Estados Unidos, tenía un e-commerce que era una joyería de lujo. Un e-commerce que gracias a este botón que veremos pasó a aumentar en 300 millones de dólares en un año de ingresos. ¿Cómo lo hizo? Al final, el formulario era muy simple. El formulario que tenía la web eran 2 campos, 2 botones y un enlace. Sin embargo, resulta que ese formulario impedía a los clientes que compraran importantes cantidades de dinero en el e-commerce. Y lo que era peor todavía es que no tenían ni idea de ese problema. Es decir, ellos tenían la web, tenían un e-commerce, no estaban midiendo los resultados, no estaban analizando la web. En plan, no puede fallar. Son 2 campos y un recuperar contraseña y un registrarme, más fácil imposible. El formulario era simple, como os decía. Los campos son email y contraseña, 2 campos, menos imposible, y el botón era el login y registro. Había un enlace para recuperar la contraseña y era el inicio de la sesión de la web, algo que los usuarios se encuentran todo el tiempo. ¿Cómo van a tener problemas con este formulario? El equipo de programadores y diseñadores pensaban que el formulario ayudaría a los clientes repetidores a comprar más rápidamente. Los clientes que compraban por primera vez no les importaba el esfuerzo inicial de tener que registrarse, porque después de todo volverán por más y aparecerán en compras posteriores. Todo el mundo gana, ¿no? Eso sería la premisa del diseñador al hacer el formulario. Si yo ofrezco un proceso de registro, tendré el usuario en la base de datos, por tanto podré contactar con él, podrá volver y loguearse y todo es mucho más sencillo. ¿Cuál fue el error? El error llegó cuando en un panel de usuarios para intentar adivinar qué estaba pasando con ese e-commerce, de por qué no estaba funcionando, un usuario dijo: yo no estoy aquí para entrar en una relación, yo solo quiero comprar algo. Parece muy obvio, pero esto, llevado a 15, 20 años atrás o 10 años atrás, no es tan obvio que la gente no quiera registrarse. Simplemente por cambiar el botón de registro por continuar, es un cambio de copy, no hace falta programación. La experiencia es totalmente distinta porque no estás obligando al usuario a registrarse. Lo que se hace en la actualidad es rellenar el formulario para recibir el envío y añadir un checkbox donde te ponga, además, quiero registrarme. Pero eso es opcional. Lo que tenemos que hacer es intentar tener los menos impedimentos de cara al usuario para que pueda lograr su objetivo de la manera más rápida. Si yo quiero comprar, no me quiero registrar. Registrarme podrá ser un extra y me tendrás que dar algo a cambio para que te den mis datos. Pero yo tengo que permitirle comprar sin tener que registrarse. Porque como en este caso que estamos viendo, simplemente el hecho de registrarse o no registrarse cambió la facturación en 300 millones de dólares al año. Que es una burrada, pero es real. Es decir, los resultados de los números de usuarios que compraban aumentó un 45% y las compras adicionales ese mismo mes de cambiar el botón de registro a continuar, 15 millones de dólares el primer mes. Que esto, expandiéndolo, sería el primer año un coste, un registro adicional de 300 millones de dólares. Brutal. También tenemos la UX en el día a día. ¿Cómo se aplica la UX en el día a día? Tenemos este gráfico. Tenemos 3 fases: entendimiento, exploración y materialización. Que al final son 6 puntos, 6 fases dentro de estos 3 ámbitos temáticos. Tenemos que empatizar con el usuario, tenemos que definir un plan de acción, idearlo, crear un prototipo
hacer test e implementarlo. Parece muy simple y parece que solo se puede hacer en temas de usabilidad web, pero no, esto lo hacemos cada día. Aunque no seáis conscientes, cada día podríamos aplicar este esquema a acciones cotidianas. Como por ejemplo, crear una tortilla de patatas. Vamos a aplicar estos 6 pasos a una cosa tan cotidiana como podría ser crear una tortilla de patatas. Bueno, cocinar una tortilla de patatas. En mi caso, que soy malísimo, no podría entrar en MasterChef ni de broma. ¿Cuál es mi objetivo? Hacer una buena tortilla de patatas. Y para ello voy a pensar en el Design Thinking, que son los 6 pasos que os había comentado. Eso sí, antes de eso necesito una hipótesis inicial. Esa hipótesis inicial es, ¿estará más buena o menos buena con cebolla? Para saberlo, paso al primer punto, que es empatizar. Para empatizar, una buena manera es hacer entrevistas con usuarios que podrían ser afines a nuestra marca o a nuestro producto. En mi caso, si quiero hacer una tortilla de patatas, voy a entrevistar ¿a quién? Pues a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mi novia y sobre todo a mi abuela. Con estas entrevistas lo que consigo es sacar muchos insights. Que la conclusión de los insights que saqué son: necesito unos ingredientes de buena calidad. Usar buenos utensilios de cocina. Las tortillas precocinadas no son tortillas. Y cocinar con mucho amor, que eso me lo dijo mi abuela. Entonces pasamos al punto número 2, que es la definición. La definición de un user persona. ¿Qué es un user persona? Es una persona ficticia que encarna todos estos insights y que me ayudará a tomar decisiones en base a sus necesidades para cumplir el objetivo, que es hacer una tortilla. Cuando creas un user persona para una marca, para un producto, para poder realizar una campaña, creas un perfil donde tú le das nombre, le das datos sociodemográficos, intereses, para que sea una persona lo más real posible y siempre que tengas dudas del proyecto puedas preguntar si Justin, en este caso que tenemos en la diapositiva, cumpliría con nuestras premisas. Parece una tontería, pero es muy útil el hecho de poder definir una persona y poder aplicar siempre todos estos temas. Cuando tenemos definida la persona, pasamos al punto 3, que es la ideación. Con mi receta personal de la tortilla, en base a todo lo que he ido viendo, ideo mi receta. Medio kilo de patata, 4 huevos, 1 litro de aceite y sal. En este caso, decido no utilizar la cebolla. El punto número 4 es crear el prototipo. Si estuviésemos hablando de una web, sería crear una página web. En mi caso, en la tortilla, lo primero que hago es hacer la tortilla y, como os he dicho, decido no añadirle cebolla. Necesito varios intentos, eso sí, para conseguir mi primer prototipo, cosa que también pasa con las webs. Y el hecho de no ser un gran cocinero, pues tampoco ayuda. Pero al final lo consigo. Y tengo mi tortilla, tengo mi prototipo. Entonces lo que tengo que hacer es pasar al punto número 5, que es testearlo. Ha llegado el momento de testear mi prototipo. Así que invito a cenar a mi familia para que ponga el resultado del esfuerzo y paso el test. ¿No paso el test? Evidentemente no paso el test. No es que la cocina sea lo mismo, lo mío, no iba a ser la primera, ¿no? Como tampoco será la primera hacer páginas web. Porque no es cierto que cuando haces una página web solo la haces, la publicas y te olvidas. Eso es prehistoria. Lo que tenemos que hacer es siempre hacer seguimiento, siempre hacer mejoras en una tortilla, en una web o en lo que sea. Y cuando hago la implementación y doy a probar mi producto a mi consumidor o mi tortilla a mis familiares, extraigo unas mejoras que puedo aplicar en el siguiente prototipo para volver a testearlo y para volver a implementarlo, que son que añadir la cebolla es opcional, puedo probar a hacer un nuevo prototipo con una nueva cebolla, igual que puedo crear un formulario cambiando botón. El aceite es extremadamente importante, compré uno mejor porque el que compré no era muy bueno. Debe ser aceite de oliva, sí o sí, eso me ha quedado claro. Y si tu madre te dice que te hace la tortilla, pues aceptas.
que ese sería el gran resumen. Hasta aquí la parte de este documento. Ahora me gustaría que analizáramos un caso práctico que es una web. ¿Veis mi navegador? Sí, vale. Antes de enseñaroslas, os explico un poco el caso. Teníamos un cliente que es Concert. Es una pequeña empresa de unos emprendedores que crearon un proyecto que era conseguir traer músicos, hacer conciertos en nuestra ciudad, en toda España, que no querían venir a girar por el país. Entonces se creó como una especie de movimiento en el que tú podías proponer a tus artistas favoritos para traerlos a tu ciudad. Eso sería un poco el concepto de Concert. Empezó como una acción de crowdfunding, pero al final acabó evolucionando en que el usuario podía, por ejemplo, yo soy súper fan me lo invento, Coldplay, y quiero que Coldplay venga a Barcelona, que en nuestros casos serían músicos más independientes. Lo propongo en la web, si consigo ciertos votos, la productora contacta con el artista, le aseguro que hay unas entradas ya mínimas que se podrían vender, por tanto, es un win-win. El artista no tiene por qué venir sin saber si va a llenar la sala y el usuario puede traer al artista que quiera. Os voy a enseñar primero cómo era esta web antes de que entrara en el proyecto. Para ello, ya la tengo aquí cargada. Hay una herramienta que se llama Wayback Machine, la máquina del tiempo, que es muy útil porque aquí donde veis en la URL, yo puedo poner cualquier web que me va a sacar un histórico de esa web desde que nació hasta el día de hoy. ¿Veis aquí esta gráfica? Aquí todos son pantallazos que va sacando la web para que tú puedas ir viendo la evolución de una web, que es un tema muy útil, sobre todo para usabilidad, para poder hacer mejoras o para poder ver a webs que ya están despublicadas o que ahora mismo no podríamos ver online, que es este caso. Esta web es de 2014. Con lo que os he dicho, web de 2014, entramos en la web y vemos el logo, Concert, juntos no hay conciertos imposibles, ¿vale? Aquí tenemos un primer CTA que es Propon tu Concert, los enlaces a las redes sociales y un menú. Inicio, cómo funciona, vota, propon tu concert y contacta. Bueno, a priori tampoco estaba tan mal, el diseño es discutible. ¿Qué pasaba? Primero de todo, la URL, como veis, es concert.com/Barcelona. Eso significa que no existía un concert.com. A nivel de programación habían errores y no existía una home como tal. Concert.com no existía. Si ponías concert.com no funcionaba. Tenías que poner una ciudad. Por tanto, eso ya es un problema grave. ¿Qué pasaba? Cuando tú entrabas en la home, por ubicación te detectaban qué ciudad estabas, en este caso Barcelona, y te enseñaba directamente, ayúdanos a traer tus bandas favoritas en Barcelona, ¿vale? Confirmado, comprar entrada, distintos artistas. En la derecha teníamos un iniciar sesión, un regístrate, un ranking de votos, aquí agenda, aquí un bloque precioso sin ningún contenido, colaboradores, Concert en medios, quiénes somos, un vídeo y el footer. Toda esta parte de aquí abajo se repetía en cada página web dentro del sitio, cosa que a nivel de SEO es una mala praxis porque no se puede repetir contenido ya que penaliza en Google. Pero sobre todo, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué nos contactó Concert? Porque no conseguía que el usuario entendiera la plataforma. Si veías que es una compra de entrada, esto de entrada tú entrabas y parecía que fuese un Ticketmaster o cualquier plataforma de compra de entradas. No se veía cuál era el gran valor añadido de Concert, que era poder traer a tus artistas. No era clara la usabilidad, no era clara la experiencia. Yo como usuario entraba aquí y me agobiaba, no sabía qué mirar. No hay un foco de atención, no veo un punto clave y empezar a ver un orden y una jerarquía de los contenidos.
Os voy a enseñar cómo es actualmente la web de Concert después de haber hecho este ejercicio de usabilidad y de experiencia de usuario. Entramos en la home, lo primero que vemos, aquí tenemos un pequeño buscador para que siempre esté visible. Hicimos el menú sticker, que significa que es como una pegatina que se queda enganchado arriba, aunque nosotros hagamos scroll, para que el usuario no pierda nunca el menú de vista y siempre tenga el buscador presente. Y modificamos las secciones del menú. Pide tus conciertos, venta de entradas, sueños cumplidos. Sueños cumplidos son conciertos que se han realizado. Queda muy claro. Puedes pedir tu concierto y puedes comprar entradas. Y lo primero que hacemos es un destacado grande con un hashtag de campaña que es haz que vengan, para que hagan un poco de branding, y un buscador con una leyenda clara. ¿Qué concierto quieres ver en tu ciudad? A primera vista, solo con este slide, mucho más ameno, mucho más amigable, la experiencia del usuario mejora mucho más. Con esto ya estoy viendo que esto es distinto, que esto no es una plataforma de venta de entradas únicamente. Es una plataforma musical, colaborativa, donde yo puedo hacer que vengan mis usuarios. Bajamos, hacemos scroll. ¿Cómo funciona Concert? No necesitamos una sección que era la anterior, todo texto. Con 4 iconos y 4 pasos lo vemos claro. Pide tus conciertos, compártelo, haz que vengan y consigue medios. Y con un CTA claro. Pide tus conciertos, un CTA, un call to action, un botón para llamar a la acción. Seguimos bajando. Próximos conciertos. Y aquí puedo comprar las entradas o si están agotadas. Podría ver todos los conciertos. Eventos destacados. Ellos ya lo han conseguido. Demostramos que esto es real. Le damos credibilidad al proyecto. Si estamos haciendo que la gente pueda atraer a los artistas que quiere y verlos en concierto, hay que enseñarlo. Y aquí lo estamos enseñando. Juan pudo conocer a Linkin Park, por ejemplo. Todos los propuestos por Javier y el usuario a quién trajo, dónde lo vio, en Razmataz, qué día. Es una manera de crear credibilidad de cara a los usuarios que no conocen la plataforma. Llegan y dicen, pero esto funciona, no funciona, se hacen conciertos, simplemente se pide. Es una manera también de darle valor. Artistas destacados, que nos interesa también destacar artistas para poder generar más votaciones, para poder conseguir que vengan a la ciudad. Y al final, el footer. Con este cambio de web, incrementaron la solicitud de artistas, la venta de entradas, hasta llegar a los 300 conciertos que ya se han conseguido gestionar, que es todo un éxito. Y lo más importante de todo es que se conozca la plataforma y se entienda de la manera correcta, cosa que no pasaba anteriormente. Y todo eso nos lleva a la usabilidad, que se ciñe estrictamente a los elementos que os he ido comentando en esta home, menú, buscador, CTAs, todo eso es usabilidad, pero al final la experiencia del usuario es el cómputo global, es entender el proyecto, es verlo fácil, no tener que pensar, que es lo que pasaba anteriormente, saber dónde tengo que ir, saber que si clico este botón va a pasar esto, saber que si me registro va a pasar esto, no generar esa duda de tener que pensar, decir, ¿y a dónde voy? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo lo busco? A la que nosotros creamos una duda del usuario, lo perdemos. Hay millones de webs, no nos deben nada al usuario, a la que se cansa. Y la paciencia del usuario es menos que un minuto, menos de 10 segundos. Si en 5 segundos no te ha cargado la web, y eso es un error de programación, fuera, me voy a otra. No tengo tiempo de estar esperando una web. Esas son las mejoras técnicas que siempre tenemos que tener. Luego están las de usabilidad, en el que si el usuario se pierde o no lo encuentra claramente, vamos a perderlo, obviamente. Somos los primeros, que cuando entramos en una web y no sabemos qué hacer, decimos, fuera, siguiente. Y la experiencia global, donde tenemos que satisfacer las necesidades, saber por qué un usuario ha venido aquí, por qué no va a venir un usuario aquí, porque si entra en Concert, sabemos que va a querer traer artistas a su ciudad. Por eso lo primero que tiene que haber es eso, generar la respuesta a una necesidad concreta. Si nosotros conseguimos eso y lo conseguimos de una manera muy amena, muy agradable,
vamos a tener muchas más posibilidades de éxito. Vamos a tener muchas posibilidades de éxito si hacemos una tortilla en base a los insights que hemos conseguido. Vamos a tener más posibilidades de éxito si hacemos una plataforma de audio de streaming que lucha contra la piratería. Vamos a tener mucho más éxito si hacemos un botón que pueda permitir la compra en e-commerce, y vamos a tener mucho más éxito si pasamos de ir a alquilar películas a verlas en nuestro móvil con Netflix. Todo eso es un poco lo que os quería poner sobre la mesa y entender un poco más y ahondar sobre el tema de la usabilidad y la experiencia de usuario, que muchas veces es un tema como muy difuso, ¿no? Como que es muy de diseño y de programación, y al final tiene mucho de sentido común, tiene mucho de lógica, tiene mucho de hacer la vida más fácil al usuario, que al final es un poco lo que intentamos hacer todos los que nos dedicamos al marketing, y en especial en temas digitales. La usabilidad puede hacerte rico si consigues generar este tipo de productos y este tipo de mejoras. Y por eso era un poco el título de la presentación. Nos quedan 8 minutos, un poquito más de clase. Hasta aquí todo lo que me ha permitido explicaros en una horita, que se hace corto. Pero si queréis hacer algunas preguntas, pues me ha encantado. Veo aquí hay una, a ver si la puedo ver. ¿Cuál sería la mejor forma de analizar una página a nivel de usabilidad? ¿Qué forma recomiendas? ¿Heurístico? Sí, genial esta pregunta. Para hacer una buena página web a nivel de usabilidad nos tenemos que ceñir en la guía de los principios heurísticos, que son los 10 principios de Jakob Nielsen, que es la eminencia de usabilidad. Lo tenéis muy claro, lo tenéis muy fácil para encontrar esto. Mira, de hecho, lo voy a hacer ahora mismo. Si tú pones en Google guía heurística, guía evaluación heurística, Youssef Hassan elaboró esta guía de evaluación heurística en base a los principios de Nielsen, donde te explica en rasgos generales cuáles son los puntos que tienes que tener claros para crear una buena página web. Y esto es tan fácil como que cojáis esta lista, que es muy larga, y vayáis haciendo check en todas las preguntas. Por ejemplo, si estamos en la sección de generales, ¿cuáles son los objetivos del sitio web? ¿Son concretos y bien definidos? ¿Los contenidos y servicios que ofrece se corresponden con esos objetivos? Y contestáis la pregunta. Si esto lo vais haciendo con cada punto, es una chuleta que os sirve de manera genérica para hacer cualquier tipo de web. Esto empieza por los temas generales, que son un poco más a nivel de marca, de tener claros los objetivos, los KPIs. Pero luego, cuando vamos ahondando en esta guía, entramos en la identidad de la información, donde podemos ver cosas como se ofrece un enlace con información sobre la empresa sitio web webmaster, y ahí decimos si estamos cumpliendo o no con esa frase. En el lenguaje y la redacción, es amigable y familiar, emplear un lenguaje claro y conciso, todo eso se tiene que cumplir. Y todo esto lo podéis coger y hacer básicamente. Responder a esa pregunta, si la responde, respeta los principios de usabilidad, respeta la heurística, por tanto, a priori es correcto. Eso es importante para hacerlo como un primer ejercicio, pero lo que hay que tener en cuenta es que no vas a hacer una web y va a ser inmutable. Al revés, desde el momento de la publicación ya tienes que estar haciendo seguimiento, ya tienes que estar haciendo test, y sobre todo siempre antes de publicar una web es hacer test de usuario. Los test de usuario no necesitas hacer ningún software, ningún panel con un gran volumen de usuarios. Lo que necesitas es coger usuarios representativos, darles la web en prototipo, que no antes de hacer el diseño se hacen unos wireframes, que son unos tipos de boceto, y ver si funciona, si se entiende. Haces el test de usuario y no le das indicaciones de cómo tiene que navegar, obviamente, para ver dónde falla, porque cosas que tú puedes ver muy claras, como por ejemplo el contacto abajo a la derecha, a un usuario no lo ve.
Si 5 usuarios te dicen que no ven el contacto, aunque tú creas que se ve, es que no se ve. Por eso la mejor manera es hacer los test de usuario y ver cómo navega realmente un usuario para ver si esa web es correcta o no. Y lo que os digo, no hace falta hacer herramientas profesionales ni de pago, ni montar un focus group. Con personas representativas del target se puede hacer perfectamente. Eso es muy importante. Vale. A nivel de usabilidad no se puede repetir contenido. ¿A qué te refieres? Vale. No se puede repetir contenido significa, vuelvo aquí para que quede más claro. ¿Ves? Aquí tenemos una sección en la home que es quiénes somos, que acabo de subrayar. Todo esto es texto. Es texto que Google lee. Si yo replico este texto en otra página, por ejemplo, si yo voy a cómo funciona, que es otra página dentro de la web, si voy abajo, vuelvo a ver este texto. Esto es duplicar el contenido. Esto es una mala praxis a nivel de usabilidad. ¿Por qué? Porque le estoy repitiendo todo el rato el mismo contenido al usuario en URLs distintas. Esto se hace porque anteriormente, antes de que cambiara el algoritmo de Google, cuando tú repetías muchas palabras clave, Google lo detectaba y te posicionaba en base a esas palabras clave y te colocaba por encima en su lista de resultados. Si yo soy una página web de música y todo el rato estoy poniéndote este texto de música, entradas, compra, te lo repito, te lo repito, te lo repito, anteriormente era la manera de hacer creer a Google que todas las páginas están hablando de ese tipo de contenido. Actualmente lo que pasa es que te lo detecta como spam, porque tú estás repitiendo el mismo contenido, por tanto, no es contenido ad hoc de cada página. Si yo estoy en quiénes somos, pongo esta página, pero si yo estoy en comprar entradas, no tiene sentido que te ponga este módulo. A eso me refiero con lo de repetir contenido se penaliza a nivel de usabilidad y a nivel de SEO, del buscador de Google. No puedo intentar engañar a Google con repeticiones de texto porque me lo va a detectar que ese texto es copiar y pegar, por tanto te penaliza. Apareces por debajo en los resultados de búsqueda. Vale. ¿Cómo tengo la lengua ya? ¿Cómo prototipamos una web? La experiencia de usuario no se nos quedaría corta. ¿No podríamos medirla de manera real? ¿Siempre tendríamos que lanzarla terminada? Vale. El tema del prototipo de la web es lo que os he dicho antes en el sentido de hacer los wireframes. En el proceso de creación de una web, una vez has hecho tu investigación, tu análisis, tu persona, has decidido qué árbol de contenidos quieres que tenga esa web y qué contenidos vas a tener en ella, pasas a la fase del prototipado. El prototipado son hacer wireframes. Los wireframes, voy a ponerlo aquí. Vale. Estos son wireframes. Wireframes de baja calidad en el nivel de detalle. No es diseño, es estructura y jerarquía de contenidos para ver que las funciones de la web son correctas. Es decir, en este caso que estamos viendo en pantalla, es un perfil de un usuario. Cuando yo creo un perfil de un usuario, tengo que tener en cuenta la foto, el nombre, la edad, los gustos, la bio, todas esas cosas. Nos podemos dejar cosas en el tintero que parecen obvias. Si tú haces un prototipado para detectar cuáles son la información clave que tiene que aparecer, luego de esta fase del prototipado pasas al diseño y del diseño pasas a la programación. Lo que me preguntas sobre si no podríamos medirla de manera real, siempre tendríamos que lanzarla terminada. Evidentemente, la web se tiene que lanzar. Cuando me refiero a terminada, es que, evidentemente, cuando está publicada, está terminada, pero nunca está terminada del todo porque siempre podemos ir haciendo mejoras. Existen softwares de mapas de calor de usuarios de dónde van navegando por la web para ver cuáles zonas son mejores, qué zonas son clicables. Luego tenemos el Google Analytics, que nos permite analizar las visitas que tiene la web, si tiene rebote,
si se están cumpliendo los objetivos que tenemos en esa web. A eso me refiero con que nunca está terminada una web, sino que siempre tienes que estar pendiente de intentar modificarla en base a cómo vayas viendo que están navegando tus usuarios, porque al principio tú puedes haber hecho una hipótesis de que van a hacerlo de una manera y lo acaban haciendo de una manera totalmente contraria, y lo que tienes que hacer es adaptar tu producto a él. Tienes que hacer el diseño centrado en el usuario y no al revés, que la web le sirva al usuario. Vale. Para detectar los más graves es según su frecuencia, impacto y persistencia. ¿A qué se refiere exactamente esto? ¿Cómo detecto lo más grave? Gracias. Vale, esta pregunta hace referencia a lo que se conoce como el semáforo de la usabilidad. Para hacer esto, cuando tú tienes una web y quieres hacer un diagnóstico si es correcta o no a nivel de usabilidad, se emplea lo que se conoce como el semáforo de la usabilidad, como muy bien dices, que es frecuencia, impacto y persistencia. ¿Qué significa? Se dice semáforo porque son 3 colores, verde, rojo y ámbar, como un semáforo. Si te sale en rojo es que el problema es grave, si es naranja, que el problema requiere bastante urgencia, y que si es verde no es prioritario. Esos colores los vas a marcar tú, ¿eh? El semáforo de seguridad, todo esto se hace cuando tú estás analizando tu propia web. Por ejemplo, podríamos hacerlo por puntos como, por ejemplo, ¿los copies son atractivos? Sí, ¿no? O verde, rojo, amarillo. Si son correctos, verde, no es una cosa que sea prioritaria. Pero a lo mejor te dice, el formulario no funciona. Ahí le vas a poner un color rojo, porque es prioritario que el formulario funcione. Lo rojo es que se requiere ya la modificación, es decir, cosas que sobre todo son a nivel técnicas, que no funciona, que carga lento, que hay enlaces rotos, que hay texto mal puesto. Todas esas cosas son puntos de mejora que tú le pones el rojo porque son de urgencia inmediata. El ámbar es de que va a ser lo siguiente y el verde es de que se tiene que mejorar, pero que no es prioritario. Vale. ¿Qué soluciones podemos darle a un menú de navegación que cuenta con diferentes secciones de productos y que a través de un heatmap de cursor de ratón se aprecia que no atrae la atracción del usuario? Vale, si entiendo bien la pregunta, te refieres a, por ejemplo, si yo voy a este menú y detecto que en el heatmap no tengo, por ejemplo, en sueños cumplidos, que la gente no entra. ¿Te estás refiriendo a este tipo de pregunta? Exacto. Vale. Entiendo que el exacto eres tú, ¿verdad? Vale. Bueno, lo principal, seguramente en este caso específico que me estás comentando, es que el copy no está bien planteado. Te voy a poner este ejemplo que nos podría servir perfectamente. Tú tienes pide tus conciertos, queda claro. Venta de entrada, queda claro. Sueños cumplidos, podría no quedar claro. Es decir, a nosotros nos interesaba que las dos acciones principales fuese pedir conciertos y vender entradas, y en sueños cumplidos le queremos dar un poco más de branding o de storytelling, pero no era una sección prioritaria. De hecho, tiene muchas menos visitas que las dos primeras, pero porque es buscado. Porque lo que tienes que hacer es que el ítem del menú al que tú quieres que vayan, el copy sea atractivo. Y también es interesante saber cuántos elementos tienes en el menú. Más de 7 elementos en un menú ya se considera que ese menú es inservible. 7 elementos en un menú es lo máximo. Luego ya pasamos al menú hamburguesa, que es el desplegable donde tenemos toda la información, pero siempre tenemos que intentar hacer que ese menú sea lo más fácil comprensiblemente y lo más atractivo posible. También es posible que el copy sea correcto, pero que la información que va a requerir esa pantalla no sea de interés del usuario. Ahí tendríamos que ver, analizar a nivel de Analytics si esa página de destino del menú, la información se está leyendo. Podríamos ver en el mapa de calor si el usuario está haciendo scroll o no. Pero a priori una buena manera de intentar conseguir clics en el menú sería cambiar el copy. Sería cambiar el copy o, por ejemplo, también hacer cambios de diseño. Es decir,
Por ejemplo, pide tus conciertos, venta de entradas y sueños cumplidos están en negrita. Yo podría hacer, por ejemplo, que sueños cumplidos, si me interesa mucho, que quiero que cliquen, cambiarlo de color, ponerlo con color secundario, que sería el rojo, para darle más peso. Vale. ¿Podría recomendar alguna herramienta de mapa de calor gratuita? Vale, a ver. Las herramientas de mapa de calor de web son caras. Heatmap es la mejor herramienta, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que es de pago. Aquí, en este enlace, tenéis algunas que son gratuitas y otras que no. Crazy Egg también es muy buena, también es de pago. Mouseflow creo que es gratuita. En este enlace, que os lo voy a poner aquí, puedes consultarlo. Pero siempre te recomiendo que no son muy fiables las herramientas gratuitas en este sentido, porque es muy complicado de hacer la programación y te aconsejo que si es para a nivel empresarial, utilices Crazy Egg, sobre todo, o Heatmap. Son las que más, Mouseflow también, son las tres que más me gustan. Al final, no sabría decirte ahora el precio, pero tampoco es que sea algo desorbitado y es muy, muy interesante. Creo que Google Analytics también tiene una funcionalidad de mapa de calor que han añadido recientemente, pero esto te lo digo de memoria. Pero eso, sobre todo, yo no soy partidario en este tipo de herramienta, de utilizar herramientas gratuitas, porque no conozco ninguna que sea totalmente fiable. Pero bueno, mírate este listado porque aquí tienes, lo envío en el chat, aquí tienes algunas. Vale, pues bueno, espero que os haya gustado. Tenéis la presentación de documentos para revisar todo lo que queráis. Tenéis ahí mi contacto en LinkedIn y por email, y cualquier duda que tengáis o queráis compartir cualquier tema, pues encantado. Ha sido un placer y nada, espero que haya sido interesante y buenas noches.